Aleluya. Vamos a alabarle en esta mañana. Nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Señor, hoy te cantamos, Rey, pues digno eres tú. Nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Aleluya, ¿cuántos se gozan en alabar a su Señor? Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Hoy te cantamos, oh Dios, pues tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré, alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. ¿Por qué? Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. ¡Aleluya! Que se escuche nuestro canto de alabanza en todas las naciones. Se oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declararán que Señor
Jesucristo, Jesucristo, Cristo Cristo, es Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Cristo. es Señor. Se oye en las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declararán que es Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Cristo, es Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Cristo. es Señor. Ahora usted, con sus palmas para el Rey de la Gloria. Oh, oh, oh. Vamos todos juntos a decirlo. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declararán que es Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, oh, díselo. Cristo Cristo, es Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Cristo, es Señor. Oh, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, yeah, Cristo Cristo, es Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Cristo, es Señor. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos, Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese
planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Confianza está en ti, Señor, para completar la obra que iniciaste. No me quiero ir de tu presencia, oh Dios, porque ahí encuentro paz, vida y bendición. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Llévame, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en este día. Quiero recordarles que es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero brindarles un abrazo en la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que toda la familia se halle en completa paz y una fe, una tranquilidad que sobrepase todo entendimiento. Quiero que compartamos la santa palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Les invito a que juntos leamos los 2 primeros versículos y entonces en el transcurso de la predicación de la palabra retomaremos todos los versículos que están hasta el 13. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
quiero invitarle a que cierre sus ojos para que le pidamos la dirección al Espíritu Santo, del cual quiero también hacer énfasis en el día de hoy, y que levantando sus manos usted pueda honrar al Padre Celestial, al Dios que le ha dado la vida, al Dios que le ha dado una familia. No importa las dificultades que haya con ella, pero es la familia en la cual Dios a usted y a mí nos ha permitido nacer y desarrollarnos como personas. Señor, en este día quiero orar por todas las familias de la tierra. Quiero pedirte la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos. Y quiero, Señor Dios, que como Padre, y que no hay uno como tú, Señor, porque no lo hay, seas guiando a cada uno de tus hijos en reverencia a tu santa palabra, Señor. Pero quiero orar por esos pastores, por esos evangelistas, por esos apóstoles o misioneros, por los profetas, por los maestros que nacieron de las familias con dificultades y hoy te sirven, Señor Dios, te honran predicando tu santa palabra. Esas familias, Señor, que tienen ministerio, son abrazadas por ti a través de esta oración. Pero te rogamos, Señor, a favor de la tierra, por aquellos, Señor Dios, que no te conocen y que no han querido, Señor, rendir sus vidas a ti, que sean tocados por el poder del fuego del Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de estas redes, Señor Dios, que nos has permitido virtualmente para extender tu reino, Señor, Dios de la gloria, pero también por las familias que hoy se congregan para recibir una palabra, Señor, en cualquier lugar del planeta donde hay una iglesia, porque la iglesia en casa también lo es. Así que, Señor, honra a tus ministros, Señor, dándole la dirección, Señor, como en el día de hoy. Yo te ruego por mi vida también, para que sea esta tu palabra llegando a cada corazón, Señor. Y oramos a favor de los enfermos, no solamente por los del COVID-19, Señor, sino por todos los que tienen dolencias en su cuerpo, graves o leves, Señor Dios, porque el dolor es dolor en cualquier persona, Señor. Pero también te ruego en el nombre de Jesucristo que seas ministrando, Señor Dios, en los hospitales, en las casas, y también oro por los médicos, por los enfermeros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En la vida existe toda clase de personas cuyo talante para asumir los retos les impulsa o no para la toma de decisiones en torno a su futuro familiar, laboral o profesional. Las hay de un espíritu meticuloso para asumir los roles y retos que le corresponden, mientras que existen otras cuyo pensamiento y acción para asumir lo mismo lo hacen con arrojo e inmediatez, a lo cual algunos le llaman personas con el ánimo echados para adelante, o lo que comúnmente también se les llama o se les denomina como personas con un espíritu fervoroso. A propósito de espíritu, su espíritu y mi espíritu, porque en usted hay espíritu, alma y cuerpo, quiero hablarles del mensaje que lleva como título, que el Espíritu Santo quiere que grabe en su corazón de la siguiente manera: un espíritu victorioso. Tiene tres cosas fundamentales que usted y yo tenemos que tomar a partir de hoy. Y es que un espíritu victorioso le hace frente a lo que no es el divino alimento. Dice la palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fueron 40 días, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada. Óigame bien, nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No cabe ninguna duda, mis amados amigos y hermanos en Cristo, de que Jesús una vez fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Inmediatamente cuando sale del agua, dice la palabra, mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No cabe duda que cuando sale de ahí, como lo acabamos de leer, fue confirmado por el Padre con la llenura del Espíritu Santo para ejercer su ministerio en esta tierra. Una vez, dice la palabra, vuelto del Jordán, lleno del Espíritu Santo, es llevado por él al desierto, oiga bien, donde permaneció durante 40 días y 40 noches sin probar alimento alguno, y por consiguiente es tentado por el diablo en 4 aspectos que están solamente en esos versículos iniciales que acabamos de leer. El primero de ellos tiene que ver con su identidad, oiga bien, con su identidad y filiación paternal, pues quiso hacerle entrar en duda si era o no hijo del Dios Altísimo, al decirle: si eres hijo de Dios. Y paremos ahí. Si de algo estaba seguro nuestro Señor Jesucristo, era del conocimiento de que el mismo Padre con el cual habitó en el cielo desde la eternidad, y por estar en esta tierra, nada le haría cambiar su posición recíproca de lo que ambos eran entre sí. Recuerde lo que él dijo: mi Padre y yo, uno somos. Era tan estrecha su relación que no podía haber una negación alguna, a pesar de la duda que trató de crearle el mismo diablo. Ninguna tentación y ningún pecado del cual haya arrepentimiento debe hacer dudar tu vida y a todo creyente que ha nacido de nuevo de su identidad como tal, ni de quién es su padre. Recuerda que tú eres un creyente y que tienes un Padre que es el mismo Padre de Jesús, del cual hoy somos hijos adoptados para la gloria del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Significa esto: papito mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a tu espíritu, de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Tenlo bien presente. El segundo aspecto que hace referencia a la propuesta de parte de Satanás para que el Señor pudiera obedecer en convertir una piedra en pan, y se aprovechó de la debilidad que produce levantar un ayuno, porque en este caso fueron 40 días y dice la Biblia y 40 noches. Pues ¿qué hace un ayuno cuando lo levantamos? Produce inmediatamente probar no solamente un bocado para calmar el hambre, sino que de manera abundante sacie el voraz apetito. Quiero decirles algo: es muy importante ayunar los días que Dios coloque en tu corazón, pero también es muy importante que sepa levantar un ayuno, porque no es todo lo que querramos comer, sino que el ayuno se levanta con cierta prudencia. El tercer aspecto, y no menos importante, es que si a los religiosos de su nación, más adelante y durante el desarrollo de su ministerio, ellos le pedirían señales para certificar su llamado, no se la daría, porque siempre cuando usted lee la palabra nunca se la da. Mucho menos lo haría con el diablo,
que es el tentador, para convertir ante su normal hambruna una piedra en pan como arte de magia, lo cual, hablo de la magia, es uno de los métodos de sus acostumbrados engaños. Y podríamos también atrevernos a considerar un cuarto aspecto, y tiene que ver con su decisión de no entrar a demostrar ni lo uno ni lo otro. Pues ¿sabe cuál fue la mejor defensa del Señor Jesús ante esta propuesta del enemigo? Ante este tipo de tentación se fundamentó en la respuesta de lo que está escrito, porque así le dijo el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta declaración que da el Señor es una formación en la vida del pueblo de Israel desde los comienzos de la formación como pueblo, porque el Señor se lo repitió para que tuvieran en cuenta que el Señor era su proveedor, y se las había dado para que se aferraran a Dios antes que a cualquier cosa material que desviara su mirada de Jehová el Señor, al recordarles sus maravillas durante los 40 años en el desierto, diciendo: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. No se te olvide que si el Señor tuvo esa palabra en su boca ante la tentación del enemigo, también nosotros hemos de tener esa palabra en nuestros labios, salida de nuestro corazón. Ahora, la respuesta del Señor es una clara verdad y advertencia para nosotros hoy de que la palabra de Dios es, óigame esto, más nutritiva en momentos de hambruna cualquiera sea que el pan mohoso de la tentación. Pues no lo olvides, puede enfermar tu alma y la mía. Jesús, ¿qué hizo? Le demostró al tentador, hablo del diablo, que así como su padre le sustentó durante los 40 días de su ayuno en el desierto, también si el pan no estuviese de inmediato para alimentar su débil cuerpo, porque uno queda débil después de un ayuno, el espíritu noble le sustentaría, como lo dice la palabra en el libro de Salmos 51:12. El temple de Jesús como humano, porque era humano 100%, no lo olvides, alimentado del Espíritu Santo, no le permitiría entrar en los terrenos de la velocidad para tomar lo prohibido como fuente de su sustento. Óigame bien, así el mágico pan pareciese muy nutritivo para el cuerpo. No en vano, más adelante en su ministerio, el Señor alentó a sus discípulos a alimentarse de la oración. ¿Sabe para qué? Para no desmayar, porque la vida cristiana tiene momentos débiles y el diablo sabe de esa debilidad. Y no hay algo más importante que la oración. Cuando les dijo: a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. En este tiempo, y hablo de la crisis mundial, donde las economías han colapsado a tal punto que muchas empresas han entrado en quiebra, lamentablemente, y otras sobreviven a costa de su punto de equilibrio en descenso, porque es un pico que va en retroceso. El despido gradual de trabajadores y el descenso salarial en los que quedan. La tentación para las personas, en especial para los creyentes, es dudar de su posición como hijo de Dios y procurar que se convierta, óigame bien, esta piedra del confinamiento en cualquier propuesta indebida que se presente para solucionar sus problemas. Hay muchas propuestas indebidas en este tiempo. Hay gente que puede tomar inclusive por la necesidad económica para llevar alimento a sus vidas y a la vida de los suyos, en involucrarse en situaciones de narcotráfico. Hemos visto personas de buen aspecto social, de buenas familias, saliendo por noticias diciendo la necesidad
me llevó a esto, que esta piedra del confinamiento en cualquier propuesta indebida que el diablo te presente, no la tomes para solucionar tu problema, porque peor, óigame bien, es la medicina que la misma llaga. Por momentos usted y yo podemos sentirnos tentados, ¿sabe a qué? A hacer cosas que en sí no son pecado. Hay cosas que nos tientan y no son pecado, pero sí la motivación que nos lleve a convertir o transformar algunos asuntos o cosas que al cabo del tiempo pueden ser perjudiciales para nuestra vida, desviándonos de los propósitos de Dios. Tenlo presente. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Fue una respuesta con la palabra. Ante la debilidad, la palabra tiene que ser nuestra fortaleza. Y la respuesta de Jesús nos enseña cómo podemos usted y yo luchar cuando la situación esté al límite, y también una gran lección de cómo la palabra de Dios siempre será el mayor sustento para lo cual usted y yo tenemos que tomar en cualquier ocasión y prueba. El apóstol Pablo nos insta a tener conocimiento frente a las buenas propuestas en tiempos de crisis, diciendo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A la primera carta que escribe a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, nos deja esta píldora como una medicina para la debilidad en medio de la prueba o la tentación. ¿Sabe qué pasó con el diablo? Quiso llevar a Jesús, su creador, nada más ni nada menos, a usar su poder, hablo del poder del Señor, en medio de una gran necesidad, para convertir en algo orgánico como el pan, y a su vez procuró probar su poder en el caso de algo que usted y yo tenemos que tener, porque es fruto del Espíritu: dominio propio. Porque es una virtud del fruto del Espíritu, el dominio propio. Y se proponía a empezar a desmoronar su temple, el cual estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús nunca procedió a usar de su poder para demostrarle al diablo ni a ninguna persona en su tiempo de lo que era capaz en beneficio de las almas y no de su propio ego. Porque una cosa es usar su poder en beneficio de las almas, y otra cosa es usarlo en su propio ego. Pues sería que darle importancia al enemigo que vino él mismo, el Señor, a derrotar. A menudo no solo nos tientan nuestras debilidades, oiga bien esto, sino el creernos que en nuestro lado fuerte nada podrá tentarnos. Y quiero hablarte de los dones, porque hay momentos que abusamos de los dones y creemos que los dones nosotros los podemos manejar para situaciones que demandan nuestro orgullo. Los dones son para glorificar al Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, pero no para creer que nosotros podemos hacer con los dones lo que queremos. Los dones son dados por Dios a cada creyente para cumplir una misión, un propósito del Señor. Al respecto, hablo de las debilidades y también de la fortaleza que Dios nos da, y que nos vemos tentados a veces de usar esa fortaleza diciendo: yo puedo hacer esto, a mí no me pasa nada. Dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios, a la primera epístola, capítulo 10, versículo 12, de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, un versículo que se lo sabe todo el mundo, pero no lo aprovechan bien, mire que no caiga. El Moisés, ¿sabe qué pasó? Sucedió algo muy delicado, algo del orgullo que a veces llegaba, y era el hombre más noble, el hombre más tranquilo de la tierra, dicho por el Señor. Le costó pasar a tomar posesión de la tierra prometida, cuando en vez de hacer lo que Dios le ordenó frente a su pueblo, el pueblo de Israel, para darles agua, se abrogó toda potestad de decirles: os hemos de hacer salir agua de esta peña. Eso fue algo salido de los cabellos, y algo que el Señor bajo ningún aspecto le dijo que hiciese. Esto está en Números 20:10.
Y todos sabemos la escritura. Y por esa causa, aunque insistió, el Señor le dijo: no me hable más de este asunto. No lo dejó pasar. Cuidemos de muchas veces que nuestras fortalezas no se vean tentadas a que el ego se suba y creer que todo lo podemos solucionar porque hemos visto la gloria de Dios en momentos de nuestra vida. Nos deja como lección esta respuesta de Jesús: que ante cualquiera sea el hombre que nos asalte como tentación, o el hambre también, porque el hombre nos puede asaltar con tentaciones, pero el hambre, que es algo normal en la vida de nosotros, el estar lleno del Espíritu Santo, y quiero hacerle honor al Espíritu Santo en este día, nos dará la resistencia requerida como creyentes. Y suelto esta palabra: si la prueba llega a ser un ardiente tormento, porque es un ardiente tormento, extínguela con la palabra cual mejor sustento. ¿Quieres tener un espíritu victorioso? La primera parte nos dice que tenemos que hacerle frente como el Señor Jesucristo, de la manera adecuada, de la manera que el Señor requiere, porque no todo lo que nos brindan es un alimento, es algo que nos va a favorecer. No, necesitamos, como segundo aspecto, no ceder a cualquier brillo. Óigame bien, así sea oro. Versículos 5 al 8 nos dice la palabra de la siguiente manera: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Te repito, en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, dice él, me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una de las cosas del carácter de Satanás, escúcheme bien esto, que utiliza para tentar a las personas, es algo que carece a veces la iglesia en momentos de dificultad y en momentos de bendición, y es la persistencia para procurar lograr su cometido de hacerles caer en pecado. Él es persistente. En la primera no logró nada, y entonces creyó que en la segunda iba a lograr algo. Y así pasa con nosotros. ¿Qué hizo entonces Satanás? Satanás utilizó la persistencia con Adán y Eva en el paraíso, por lo cual a ellos los hizo caer en la trampa, cuando ellos accedieron a sus demandas y fueron expulsados por esa causa de ese privilegiado lugar, y su pecado invadió a toda la humanidad, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque el diablo persistió. ¿Qué tenía que haber hecho Adán y Eva en ese tiempo? Persistir y resistir y no desistir. Pero ahora el diablo persiste con Jesús mismo, óigame bien, mostrándole y ofreciéndole todas las riquezas de este mundo y el poder sobre los reinos. Pues dice él que todo le ha sido entregado, de los cuales certifica la Escritura con respecto a ello, para ponerles un manto de tinieblas en desobediencia a Dios, diciendo lo que dijo Pablo a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, oiga lo que dice la Escritura de Satanás: el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero también el diablo sabe muy bien que como príncipe, porque así sea de las tinieblas, pero es príncipe, el príncipe de este mundo, un mundo que está perdido, ese príncipe de las tinieblas, el príncipe del mundo, hablo del diablo, tiene la potestad de otorgar la gloria pasajera a quien quiere. Eso lo dice la Escritura.
y también lo resalta acerca de él la misma escritura a través del apóstol Pablo, y él le llama el príncipe de la potestad del aire. Eso está en Efesios 2:2. Quiero que leas la escritura y que sepas que Satanás tiene poder todavía. Sí, Jesús lo venció en la cruz del Calvario, pero Satanás todavía sigue haciendo daño. Pero el evangelista Juan afirma en la palabra que lleva su nombre en el evangelio de Juan 12:31, él es el príncipe de este mundo. ¿Sabe qué nos pasa con esto? Nos indica que Satanás es el oscuro personaje con mayor influencia sobre tus ideales, sobre las opiniones de las personas, sobre tus metas, sobre tus esperanzas y los puntos de vista de cualquier persona, incluyendo tu vida. Él influye también en las formas de pensar, hablo de las filosofías, en todas las partes del mundo, con todos los engaños y mentiras que llevan a las personas a adoptar una falsa apariencia y a caer en falsas religiones. Por eso el evangelio es el verdadero camino de la verdad y la vida. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Todos estos títulos acerca de la personalidad y el carácter del diablo le muestran como un ser espiritual, no lo olvides, con una gran capacidad, haciéndole declarar esto de sus propios labios. Óigame bien, nada más ni nada menos ante el príncipe de paz. Hablo de Cristo, el príncipe santo y poderoso Jesús, procurando convencerle de que Él es quien gobierna este mundo. Sí tiene control sobre muchas cosas y sobre algunas personas, pero se le olvida que todo está en el control del Señor. Nada se le escapa a nuestro Señor. Ahora, lo curioso de este ofrecimiento que le hace al Señor es que procura convencerle en esa velocidad y le muestra al Señor, dice así rápidamente, porque dice en un momento, dice la escritura, en un momento le muestra todos los reinos de este mundo. Le muestra ese brillante proyecto, porque aparentemente es un brillante proyecto. Nos narra el evangelista Lucas de la velocidad y dice, le mostró en un momento todos los reinos del mundo, así como por arte de magia, en un tris, si me permite hablar, así en un momentito, en el computador personal suyo. Hablo del diablo, del ilusionismo, porque el diablo es un ilusionista. Y esto suele suceder hoy, en el día de hoy, suele suceder todavía, que en un momento las oportunidades sean de la noche a la mañana para desviar nuestra mirada correcta del Señor, aceptando con rapidez lo que debe primero ser consultado con el Señor. Así rapidito pasa la película El enemigo, y en estos tiempos donde la crisis asalta a casi todo el mundo. Alguien dijo esta frase: no todo lo que brilla es oro, para referirse a que las cosas no son como las pintan, sino como son, que también es un proverbio. El diablo, ¿qué hizo? Quiso moverle el piso espiritual a Jesús, como suele hacer hoy con toda persona, incluyendo tu vida, por medio del poder y las riquezas que dan un gran reconocimiento ante la sociedad, con toda la connotación que supone el pecado a todo nivel. ¿Quién no quiere tener reconocimiento hoy? Aún creyentes quieren ser famosos, aún algunos ministros quieren ser reconocidos y que le dé la vuelta a todo el mundo a través de la prensa y la televisión. El tomar esta irresistible propuesta supone ponerle fin a todos los problemas, pues generalmente la mayoría de ellos tienen asidero en una palabra que es muy famosa y la pongo entre comillas, en el oropel que esto produce. Cuando uno acepta una propuesta del enemigo así de la noche a la mañana, es un oropel, es algo que es fantasioso. Si bien es cierto
que una de estas estrategias usadas por el diablo se basa en las debilidades del ser humano, como la que usó en el caso del deseo de Jesús, de nuestro Señor, de que tomara alimento para recuperar sus fuerzas. Lo es también en el caso de que suele apuntar a derrotar la fortaleza espiritual de los creyentes, como lo intenta en este caso con él, pues la firmeza del Señor para enfrentar los embates del enemigo se basaba, óigame bien, en la llenura del Espíritu Santo, como lo cita este pasaje. El Señor, vuelto del Jordán, lleno del Espíritu Santo, va 40 días a meterse con Dios en intimidad. Y el diablo sabe cuándo ataca. Ataca en los momentos de debilidad. Es lo normal, porque cuando alguien está débil es más fácil que pueda caer. Pero también ataca en los momentos de fortaleza espiritual, porque al diablo le encanta ser reconocido y que los demás que le reconozcan tengan el mismo reconocimiento, el ego. Hablo de ese ego, de esa fantasía que es mostrarse uno a los demás, cuando el Señor es el que te reconoce, cuando el Señor es el que te edifica, cuando el Señor es el que te levanta, cuando el Señor es el que exalta al que se humilla a Él. Ojo con eso. No te creas muy fuerte y que nunca te va a pasar nada, porque el enemigo está atentando contra tu vida espiritual. ¿Sabe qué pasó con Jesús? Lo que ya sabemos. Vino a morir en la cruz para derrotar el pecado y la muerte. Tomó una decisión santa de ser fiel a su Padre. Luego resucitar con poder de entre los muertos, y de esa manera, como dice la Biblia, llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el plan de nuestro Señor y lo cumplió. Pero yo digo esto: el diablo sabía que si no derrotaba al Señor con las propuestas, no podría desperdiciar ese momento de esa perversa estrategia para que no pudiera morir por nosotros y así nosotros ser salvos. Pero hagámonos esta pregunta: ¿dónde entonces estaría nuestra salvación si hubiese aceptado Jesús tan siquiera una de las propuestas que le hizo Satanás? ¿Dónde estaríamos usted y yo si el Señor no nos hubiera salvado, no nos hubiera mirado, no nos hubiera recogido, no hubiera cumplido el plan maravilloso de la redención? Y como no hay minas con tanto oro y gratuito, porque Satanás ofrece minas, ofrece cosas rápidas, así de la noche a la mañana, ni mucho menos, como dicen los abuelos, puntadas sin dedal. El diablo le pone la condición al Señor, como a todo desprevenido creyente, y espero que no seas tú ni amigo mío, un ciudadano sin Cristo. Es asaltado por el enemigo, porque él tiene potestad sobre todo lo mostrado al Señor. Pero pide una condición: la adoración, que no es otra cosa que el sometimiento absoluto de la vida, de la voluntad a Él. Es el único requisito. Pues le digo al Señor: si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Tremendo. Porque esta es la sutil osadía usada de su parte con Jesús y con todo creyente, incluyendo tu vida y mi vida, que ande en el camino de la perfección, que sutilmente se caiga en los propios caprichos egoístas de la mal llamada, óigame bien, enseñanza o teología de la prosperidad, para que te hinches de orgullo y con sus labios puedas decir lo que algunos dicen, abro comillas: soy un cristiano bendecido, dado el nivel de lo material obtenido. Así su vida espiritual está en contravía de Dios, porque muchos asisten a la iglesia y tienen de todo lo que te falta a ti, pero su vida no está en comunión con el Señor. Pero creen que por todo lo que ven y han obtenido, sienten que su vida es bendecida, cuando no tienen una íntima relación con el Señor. Eso es lo que hace el enemigo: desviar la mirada de la adoración al verdadero Dios, que nos da todo, a Él que propone darnos todo solamente con adorar. Ahora,
La mejor manera de desmontar este tipo de ofertas que no van en concordancia con la bendición que viene del cielo es refutado por las Sagradas Escrituras, como lo hizo Jesús frente al diablo, recordándole, óigame bien, por medio de dos verdades y con absoluta firmeza, que el único digno de adoración y santo proveedor es nuestro Padre Dios. Pues le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estaba nada más ni nada menos ante el Hijo de Dios y ante el Dios mismo, pero honraba a su Padre como humano, lleno del Espíritu Santo. Usted y yo podemos honrar ante toda tentación al Padre, como lo hizo Jesús, pero lleno del Espíritu Santo. Es tiempo de recibir la gloria de Dios, es tiempo de recibir la llenura del Señor, es tiempo de volver en intimidad con el Señor. Es tiempo de volver a hablar en lenguas, es tiempo de renovarlas, es tiempo de pedirle al Señor en intimidad: Señor, yo no quiero seguir siendo como voy. Porque mientras más te debilitas espiritualmente, más crecen las propuestas y los embates del enemigo. Solamente lleno del Espíritu Santo podemos resistir al Satanás y sus tentaciones. ¿Sabe? Dos verdades grandes están incluidas en la palabra del Señor. Hay un adagio que se cumplió en el Señor Jesucristo. Permítame decir, no es palabra de Dios ni mucho menos, porque queda demostrado también que no podemos servirle a dos señores. Eso es lo que dicen por ahí, y lo dice la Biblia. Y que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Esa es una verdad que le mostró el Señor a Satanás sin que lo hubiera pronunciado. ¿Sabe por qué? Porque le dijo: escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. No es el pan del mundo ni del diablo el que me alimenta y me nutre en mi necesidad. Hablo del pan espiritual, de las necesidades que crean los vacíos en el corazón. Es la bendición del Señor. Porque el diablo es muy arrogante. Tuvo tal arrogancia y atrevimiento frente a Jesús, su creador, que olvidó, óigame bien, otras dos contundentes verdades de la palabra que él bien conoce. El diablo conoce la palabra, lo que pasa es que no es capaz de ordenarla, porque sabe que si la ordena pierde el año con, comillas, sus clientes, sus propósitos con la gente. ¿Sabe qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:8. ¿Sabe? Y él dijo: todos los tesoros son míos. Se le olvida esta palabra de Dios. Pero también hay una palabra. Él dijo: todos los reinos de la tierra te los doy si postrado me adoras. Y te lo dice a ti también: te doy lo que estás necesitando en esta pandemia si me adoras. Pero se le olvida una cosa importante de la palabra de Jehová: es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Su casa le pertenece al Señor, su finca le pertenece al Señor. Así las escrituras estén a nombre suyo, es un favor de Dios. Los montes le pertenecen al Señor, sus hijos le pertenecen al Señor, todo le pertenece al Señor. No es lo que el diablo le proponga que usted tiene que tomar en consideración para ser feliz. Es lo que Dios le brinda para que usted sea una persona bendecida. Lo que brinda el Señor nunca se desmorona. Alabado sea el nombre del Señor. Tampoco ante esta soberbia y aparente brillante idea se dio Jesús. Al igual que usted y yo, tampoco debemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque ceder ante brillantes caprichos del enemigo es poner en hombros su yugo como abrigo. Y quiero ir culminando esta palabra repitiéndote lo que en mi corazón se está poniendo en acción. Porque en este tiempo también los embates del enemigo llegan a mi corazón. Llegan embates de mirar una iglesia dispersa,
Sí, es verdad que la virtualidad nos conecta, pero no es lo mismo oírlos, no es lo mismo verlos a través de una cámara, a través de una videocámara o videollamada, como le llames. No es lo mismo en el Facebook Live, no es lo mismo. Lo más importante es saber que en el rebaño, en el templo físico, uno puede saber cómo está fulanito, lo puede abrazar. Son embates que llegan, y más cuando algunos se están cambiando de canal virtual, porque la palabra que uno da de pronto no es tan interesante como en bocas o labios de otros siervos de Dios suele ser, según ellos. No es lo mismo, son embates para el pastor saber que algunos no van a estar con nosotros, porque la pregunta que le hago al Señor: ¿qué pasará cuando todo esto comience a tomar un poco de normalidad? Son embates, pero sabes, yo estoy sintiendo que como tú, yo también puedo ser de un espíritu victorioso, porque lleno del Espíritu Santo puedo resistir las tentaciones que el enemigo pone en mi corazón, la debilidad frente a esos hechos que atribulan la vida de un siervo, la vida de un pastor. Por eso te digo, si quieres ser un creyente con un espíritu victorioso, esto último que te suelto no lo olvides: nunca suicida, entre comillas lo pongo, un espíritu, un creyente victorioso nunca, comillas, suicida su fe tentando a Dios. Oye esta palabra. Estábamos hablando de las tentaciones de Satanás, pero él es experto para tratar de que usted y yo tentemos a Dios. Hacerlo es suicidar nuestra fe. Quiero que leamos del versículo 9 al 13. Dice la santa palabra: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y mire la desconexión, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, como quien dice, no molestes más, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no resistió, se apartó de él por un tiempo. Hemos venido exponiendo la segura y veraz respuesta dada de parte del Señor. Tu Señor, mi Señor. Hablo de Jesús. A los dos primeros ofrecimientos del diablo, basados no en el sostenimiento de un diálogo, porque Jesús no dialoga con el diablo. Él sabe que el diálogo con el diablo tiene un final triste, porque el mismo Jesús fue el que echó a Satanás de los cielos cuando se rebeló, como hoy suele el espíritu del enemigo revelar los corazones de las personas. Hablo revelar con B grande, hacer que se rebelen. Y en el cielo cogió una multitud de ángeles y los envenenó con una doctrina errónea, como suele ser la doctrina errónea hoy de algunos. Hablo de la doctrina del ego, de la doctrina de querer ser más grande que Dios y que algunos pastores, porque esto no es de competencia, no es de conocimiento para saber más que nadie. Esto es de sabiduría que desciende de lo alto. Y allá en lo alto comenzó, óigame bien, el pecado en el autor de él, Satanás, y convenció a los demás de que podían ser más importantes que el Señor. Oh, querubín hermoso, le llama el Señor, vestido de ornamento, era lo más precioso
tenía un cargo importante, pero se llenó del ego. Y Satanás todavía trabaja con eso. Como no ha sido reconocido por Dios, ni lo será ni por los ángeles que decidieron estar con el Señor, algunos en la tierra, inclusive algunos creyentes, caen en darle el reconocimiento para ser reconocidos. En su reciprocidad está el pecado, el ego. Algunos le dan eso al diablo. Dios nos dice que no tuvo su Hijo Jesús ningún sostenimiento del diálogo con Él, sino que mediante una correcta actitud ante sus embates fue como le desbarató los planes que tenía con Él. Y después de eso procura el Señor mirar cómo el diablo lo seduce, porque el diablo procura seducirle supuestamente basado en el Salmo 91, 11 y 12. Usted lo puede leer, y que cita de manera incompleta, porque óigame bien lo que nos enseñan siempre: un texto salido de contexto es una obra del diablo. Y Satanás quiso hacerlo con el Señor, pues la intención del Salmo es mostrar la protección hacia su pueblo, pero bajo ningún motivo incitando a usar el poder con demostraciones sensacionalistas o tontas, como las que Satanás pretendió con Jesús y todavía lo pretende. Salvo, óigame bien, en caso de apuros, este salmo y esos versículos que citó el diablo de manera incompleta tiene su cumplimiento. Cuando usted y yo no sabemos que estamos en peligro, el Señor envía a sus ángeles o nos hace tomar una dirección sin saberlo. Esa es una manera. Y mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie con piedra, con algún obstáculo. Pero no podemos hacer que nuestra vida se vaya al vacío por situaciones que no vienen de la mano del Señor. La tentación a Jesús de parte de Satanás era elevar el ego y la humanidad del Señor, porque Él era humano y también tenía ego. Le llamamos ego a saber qué soy yo, quién soy yo. Y Jesús sabía que su ego, si me permite hablar entre comillas, estaba fundamentado en el Señor su papá, fundamentado en la promesa que hizo desde el cielo: papá, yo voy a morir por la humanidad, te lo prometo. Permítame hablar así. Espíritu Santo, cuando yo sea sacrificado, resucite y quede 40 días dando mandamientos por ti a los apóstoles, a la iglesia, entonces yo me voy y tú te quedas, porque es la promesa que hizo el Padre, que enviaría el Espíritu Santo en los postreros tiempos. Ese Espíritu Santo que estuvo en Jesús, que lo llenó ahí en el bautismo, que fue confirmando el ministerio, es el mismo Espíritu Santo que hoy te consuela. El mismo Espíritu Santo, el cual dijo Jesús: te llevaría a toda la verdad y enseñaría todas las cosas que yo os he enseñado. Es el mismo Espíritu Santo que quiere convencerte de pecado, de justicia y de juicio, porque a ti no te convence el hombre ni Satanás si tú no quieres que te convenza. Hay dos propuestas: una de las tinieblas que te quiere convencer de que tú puedes ser más que las cosas que Dios te da, y hay una voz que es clara, que llena de alegría tu corazón y de paz, y es la voz del Espíritu Santo, la que hoy te está hablando a tu corazón y la que no quiere que jamás se olvide. No hagas cosas sensacionalistas. Hoy la gente está yéndose al vacío de la eternidad sin Cristo. Hoy la gente, en medio de estas dificultades, está tomando el suicidio como una alternativa, como escapar de la cuarentena, como escapar de las deudas, como escapar de la frustración, como escapar de una mala relación entre la familia, lo que tú quieras, como escapar de algo que creen porque no han oído, no han querido obedecer, que el pecado no es perdonado. Todo lo perdona el Señor, lo único que no perdona, y en este caso hablándote, es que te lances al vacío, al suicidio, te ahorques, tomes veneno, hagas de tu vida un desastre por la eternidad. Eso no lo quiere el Señor.
Muchos se han ahorcado porque tienen deudas y no le han pedido la dirección al Señor. O muchas cosas más que embotan su mente y entran en depresión. La tentación a Jesús de parte de Satanás era como propósito elevarle el ego y la humanidad del Señor a su máxima altura. O sea, que Jesús fuera pinchado, pues, orgulloso. Y ahora yo me puedo tirar y nada me pasa. ¿No ve que soy el Hijo de Dios? Y así no mande ángeles. ¿No ve que como Hijo de Dios yo puedo hacer cosas en el aire y aterrizar sin darme ningún golpe, sin sufrir ningún daño? Lo llevó al pináculo, a lo más alto del templo. Había una enseñanza por ahí equivocada, y era que había una tradición diciendo, es una historia judía, cuenta Flavio Josefo, escritor judío, que había una tendencia a creer que en el pináculo aparecería el Mesías, y para mostrarle a la humanidad que los liberaría de la opresión, del yugo del imperio romano, se tiraría desde lo más alto y caería abajo para que todo el mundo lo aclamara, porque como era el Mesías, nada le pasaría. Eso quiso el diablo hacer con Jesús. Eso quiere hacer el diablo con muchos, que se tire en su vida desde el pináculo de sus preocupaciones, que se tire en su matrimonio desde el pináculo de las malas acciones, que se tire en su economía tomando cosas equivocadas. Ese vacío tiene consecuencias muy graves. Ay, Señor, quería que se arruinara el carácter espiritual mesiánico de nuestro Señor, ese propósito divino. Ahora, este Salmo 91, 11 y 12, para hablar de esos dos versículos que le muestra a Satanás de manera descontextualizada, alude desde su comienzo a poner la confianza en Jehová, porque es la esperanza de todo creyente. Eso sí es verdad. Ese salmo tiene esa proyección: poner la esperanza en Jehová, poner la esperanza en el Altísimo como cobertura o habitación para nuestra vida. Con esta esperanza en Dios, dice el Salmo, es que tendremos su protección angelical para que sin darnos cuenta, como les dije ahora, nos guarden y nos conduzcan en todos nuestros caminos para evitarnos los tropiezos que el diablo procura ponernos como estorbo en el camino seguro de nuestra fe en Jesús. Ese Salmo sí habla de que los ángeles nos van a proteger, aún en peligro de muerte, sin que lo sepas, y aún sabiéndolo, sin que sea tu propósito. Dios obrará a favor tuyo, a favor mío. Tengo algunas consideraciones para que tengamos presente en sentido hipotético y en relación con esta prueba sufrida por Jesús. La primera: si se hubiera lanzado, hablo de nuestro Señor, al vacío, ya su Padre no sería su esperanza, ni como el Altísimo, ni como su habitación, sino más bien el vacío a donde iría a parar su irreverente demostración. Estoy hablando hipotéticamente, o sea, lo que nunca sucedió ni podría suceder. Dos, los ángeles que fueron creados por Él y para su servicio obediente, había que obedecerle a Jesús, no obrarían su protección por haber tomado su, comillas, suicidio espiritual y físico en contravía de lo que cita los versículos, esos versículos completos del Salmo, y de lo que trató de valerse Satanás sesgada. Hablo sesgadamente, procurando su cometido. Jesús, quiero que lo sepas claro, o más bien que lo tengas más fuerte en el día de hoy, que juntos lo tengamos más fuerte. No necesitaba mostrarse como el Mesías esperado según métodos diabólicos, sino en armonía y durante el tiempo que durase su ministerio terrenal. Lo mesiánico de Jesús se fue mostrando gradualmente a través de las señales, prodigios y maravillas, aunque no los creyesen.
ellos le pedían, hablo de los religiosos del Sanedrín, muéstranos señales para que creamos en ti. Casi que le dice lo mismo del diablo: tírate a ver si es verdad. Y él le dijo un día, cuando le preguntaron: ¿eso que tú haces viene de Dios o no? Dijo: yo le voy a hacer una pregunta. ¿Lo de Juan el Bautista es de Dios o no es de Dios? Y ellos, como sabían que Juan el Bautista era tenido como un profeta muy estimado, dijeron: no sabemos. Le dijo el Señor: yo tampoco les voy a explicar lo que me están preguntando, porque el Señor no obra conforme a lo que el corazón equivocado nuestro le pregunta. Por eso a Dios no le ordenes en oración: Señor, que caiga hoy las bendiciones que estoy esperando, que se vaya la pandemia hoy. Así no obra. Si la pandemia entró es porque Dios tiene un plan con ella, para tu vida y para el mundo que no conoce a Cristo. Jesús no necesitaba mostrarse como el Mesías esperado según los métodos diabólicos, ya te lo dije, sino en la armonía, como lo dijimos ahora, en el tiempo que durase su ministerio terrenal. El Señor sabía que bajo ningún punto de vista podía obedecer ninguna de esas propuestas, y en este caso lanzarse del pináculo, la parte más alta del templo. Sabe que no podía, porque sería un vacío de Dios. Ese vacío sería su propia sepultura, porque cuando estamos vacíos de Dios, estamos sepultados en la ruina, en la desesperanza. Y esto significaría tentarle. Así lo dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, lo dice Santiago, el hermano de Jesús, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. A Dios no se tienta diciendo: voy a pasar por este valle de prostituta, por este valle de sicario, porque como soy hijo de Dios, a mí nada me va a pasar. No haga eso si no es dirigido por Dios, porque hay peligro por donde no podemos pasar. Y si no, porque dice el Salmo 23: en valle de sombra y de muerte, en peligros, el Señor me va a pastorear. Es en las formas en que Él nos guía, no es en la forma en que pensamos nosotros. El propósito de Satanás con esta última terquedad, porque es muy terco, era evitarle morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos los hombres, y de esta manera humillante, hablo de la cruz, pero poderosa, vencer el pecado, la muerte, y asimismo vencer al diablo, autor de todas estas tentaciones que estamos hablando en el día de hoy. Cuando Jesús le cita la escritura del libro de Deuteronomio 6:16, dicho estás: no tentarás al Señor tu Dios, fue el triunfo del Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Fue el triunfo de la perseverancia del hombre de Dios sobre la terquedad del autor de las tinieblas, que envuelve toda clase de tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Él venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él venció porque siempre fue, óigame bien, dirigido por la presencia del Espíritu Santo. Él venció porque tenía una íntima comunión con su Padre. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto, dice la palabra. Él venció porque hizo una promesa, y la hizo en el cielo y la cumplió en la tierra. Y de la tierra y de la sepultura volvió al lugar donde tenía que volver. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea mi Cristo amado. Alabado sea el Señor Salvador de nuestra vida. Alabado sea el Señor de señores, Rey de reyes. Bendito sea su nombre. Esa terquedad del autor de las tinieblas, como les dije, que envuelve toda clase de tentación, no pudo con el Señor. En una palabra, todo lo que hizo el Señor al citarle esas tres palabras, de escrito está. Yo voy a llamarle algo así. Yo no sé jugar ajedrez, ni sé cómo se mueven las fichas. He querido saber, pero ya uno tan veterano creo que no aprenda mucho. Le voy a llamar que fue el jaque
mate del espíritu victorioso de Jesús sobre el espíritu del adversario de Dios, el diablo, al cual todos los creyentes frente a toda tentación debemos resistir para que se aleje, como lo hizo con el victorioso Jesús nuestro Salvador. Usted, sin saber jugar ajedrez, puede saber la escritura, grábela, practíquela, y cuando se le aparezca en forma de mujer, en forma de dinero mal habido, en forma de suicidio, en forma de rebeldía, en forma de lo que sea que no vaya conforme al plan del Señor, dele jaque mate. Mueva la ficha, no sé cuál, pero dele jaque mate. Mueva la ficha del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. No sepa tanta palabra, vívala y diga al Espíritu Santo: renuévame, renuévame en la palabra. Aleluya. La escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago, el hermano del Señor, lo cita en el capítulo 4, versículo 7. Y escúcheme, si Jesús nunca se sometió a sus caprichos, es menester que sus creyentes tampoco se sometan a ellos. Pues, óigame bien esto: una fe sometida a toda tentación es una fe que suicida, entre comillas lo pongo, su salvación. Antes de concluir, quiero volver al primer aspecto. Deme dos minutos de pronto. Y es que me preocupa lo siguiente. Y es que el diablo nos va a tentar en dos aspectos: en nuestra debilidad y también en la fortaleza como cristianos. Hay cristianos que en este tiempo todas las pruebas, entre comillas, les resbalan, saben que vienen de Dios, pero no podemos tentar a Dios ni con los dones, ni con creer que nada nos va a pasar. Yo puedo dialogar con el diablo. Algunos dicen: yo he hablado con el diablo y le he dicho: ¿qué es lo que tú quieres? Eso no viene de Dios, porque dice la palabra del apóstol Pablo: el que crea así, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ay, el único que no cae, el único que no cayó ni caerá jamás, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor de Satanás se llama Jesucristo. El Señor de tu vida se llama Jesús. El Señor de tus propósitos se llama Jesús. Y concluyo: ser victorioso no es lograrlo humanamente, es estar lleno del Espíritu Santo solamente. Cierra tu Biblia, levántala si quieres en tu casa, porque dice la palabra que es la espada de todo creyente. Penetra toda tu vida, traspasa tus tuétanos, discierne los pensamientos. Y dile: Señor, gracias te doy. Yo también la voy a levantar, porque tú me has dado la victoria por la palabra. Pero la palabra toma vida, Señor, cuando el Espíritu Santo me llena mi humanidad, mi pensamiento. Yo tomo esta palabra, Señor, en el día de hoy la hago para ser un espíritu victorioso, un hombre, un creyente, un pastor, un esposo, un hijo tuyo, lleno del Espíritu Santo para vencer las artimañas de Satanás, Señor. Y quiero que tu iglesia, Señor Dios, en este día, y aún los que apenas están llegando a convertirse a ti, Señor, sean de un espíritu victorioso, porque tienen la presencia del Espíritu Santo que los guía a toda la verdad. Señor Dios, hoy estoy ministrando en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, para que venga de nuevo, Señor Dios, ese fervor espiritual, eso que algunos llaman avivamiento porque se le crespan los pelos. Eso no es avivamiento, eso son manifestaciones. El avivamiento es tener una vida como la de Cristo, que vence a pesar de las propuestas equivocadas del enemigo, a pesar de la debilidad en la cual está y las ofertas del diablo a través de personas de carne y hueso para meterse en problemas. Llenos del Espíritu Santo los evita. A Satanás se le vence diciendo: escrito está. No solamente de las cosas materiales, no solamente
del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al diablo se le vence diciendo: no me voy a lanzar a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso no está en los planes de Dios. Eso es suicidar mi fe. No hagas nada de lo que te brinde. Hay cosas que brillan como si fueran oro, pero ese brillo es un oropel del diablo, es un ilusionismo. En el computador de él están las cosas de la noche a la mañana. Sí, hay cosas que él da de la noche a la mañana, pero con el tiempo te las quita, te desnuda, con el tiempo te amarga, con el tiempo te daña el matrimonio, con el tiempo te daña tu relación familiar, te daña tu comunión con Dios, te daña tu relación con la iglesia, te daña tu relación con la sociedad. Hay cosas que él brinda, sí, pero son para suicidar tu vida espiritual. No le hagas caso. Ahora renueva tus fuerzas y vístete de la gracia del Señor, como Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Que vuelva la unción tuya, Señor, al ministerio Semilla de Fe, a cada líder, si se le puede llamar así, a cada persona que en su orgullo se está rebelando, levantando, a cada persona que está siendo arrastrada, Señor Dios, por invitaciones que el enemigo hace. Padre, es el tiempo donde la debilidad se fortalece en ti, mi amado Señor. Al comer este pan lleno del Espíritu Santo, somos fortalecidos. Es el tiempo, Señor, de levantarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y